Listo. Muy buenas a todos. Y vamos a comenzar el tema de enfermedades desmielinizantes. La patología punta de lanza de estas enfermedades desmielinizantes es la esclerosis múltiple. Por supuesto que hay otras, que después la vamos a ver al final de la presentación. Por definición, entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad caracterizada por la desmielinización inflamatoria del sistema nervioso central. Ok, aquí entonces es importante hacer el hincapié de que estamos hablando del sistema nervioso central. Es desmielinizante específicamente de las neuronas y los axones del sistema nervioso central. En este caso, pues no afecta al sistema nervioso periférico, o sea, no afecta a las células de Schwann. Y tiene la particularidad de que es una patología de tipo autoinmune. Entonces, ¿qué es la mielina? La mielina, recuerden que en el sistema nervioso central está dada gracias a los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico está dada gracias a las células de Schwann. Entonces, este recubrimiento de mielina es el que ayuda al axón a conducir los impulsos nerviosos mucho más rápidos, también gracias a los nódulos de Rambier. Pero en esta patología desmielinizante eh, hay algo, o el mismo cuerpo, pues se encarga de atacar a ese recubrimiento de mielina de las neuronas del sistema nervioso central, ocasionando como consecuencia, pues, una desmielinización. Y eso va a traer consigo, pues, múltiples signos neurológicos asociados con el daño axonal, ya sea motor, ya sea sensitivo o ya sea incluso autónomo del sistema nervioso. Entonces, algo, el mismo cuerpo, ataca a la vaina de mielina de la neurona del axón de recubrimiento de mielina del sistema nervioso central. Allí partimos con la definición correcta de lo que es la esclerosis múltiple. Ya lo dije, respeta entonces, por supuesto, al sistema nervioso periférico. Por ejemplo, ¿qué enfermedad puede afectar al sistema nervioso periférico que sea desmielinizante? Tenemos entonces el Guillain-Barré, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, y también pues las polirradiculoneuropatías desmielinizantes, que no solamente el Guillain-Barré, está el Miller-Fisher también como variante del Guillain-Barré, y también hay otras polirradiculoneuropatías que son desmielinizantes crónicas. Entonces, es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. Esta es una característica muy importante que hay que tomar en cuenta. Esta es una enfermedad de adultos jóvenes, usualmente principalmente mujeres. Pueden incluso abarcar edades de los 35 años en adelante. Y ocurre en la sustancia blanca. ¿Por qué la sustancia blanca y no la sustancia gris? Exactamente por eso mismo, porque la sustancia blanca es donde se encuentran los axones del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que hay? Inflamación crónica, hay también desmielinización, por supuesto, y esa desmielinización al final trae como consecuencia entonces gliosis. ¿Qué es la gliosis? Es como la formación de una cicatriz a nivel del sistema nervioso central. Obviamente, ese recubrimiento de mielina que se ve afectado, que se pierde, queda un espacio que se suplanta por entonces una cicatriz del sistema nervioso central que consiste entonces en una gliosis. Epidemiológicamente, la esclerosis múltiple, disculpen, es una enfermedad que se encuentra ubicada por encima de los trópicos, ¿ok? Por encima de los trópicos, ¿sí? Latitudes norte y latitud sur, principalmente. No es una enfermedad tan particular de las regiones tropicales. Usualmente no. Hay unos factores, por supuesto, de riesgo que inducen a que en las latitudes norte y sur ocurra principalmente pues este problema.
Pero en los trópicos no es que no haya, pero es mucho menos frecuente. Entonces la frecuencia aumenta con las latitudes, en ambos hemisferios, por supuesto. Es más común en mujeres que en hombres, en una relación de 2 a 1. El promedio de edad es de alrededor de los 35 años. O sea que si ustedes ven una paciente femenina de edad fértil, o sea, 35 años, cursando con cuadros de fatiga, debilidad, eh, neuropatía, dolor, alteraciones motoras, focalizaciones, que no se pueden explicar o son un conjunto de síntomas, pues, que a veces incluso puede ser bizarro, hay que sospechar pues una esclerosis múltiple. Eh, y obviamente, pues, siempre estos pacientes pueden llegar al servicio de neurocirugía por algún problema que podrían pensar que es, por ejemplo, la médula espinal, por ejemplo, una lesión a nivel de la médula espinal en un nivel. Pero después, al hacer los estudios de imágenes, te das cuenta pues de que no tiene nada a ese nivel de que se sospechaba. Entonces eso te hace pensar pues en una esclerosis múltiple. Puede ser una causa para pensar en esclerosis múltiple, más si es una mujer. Y por supuesto pues más frecuente en raza blanca, que la raza blanca pues son las que principalmente habitan estos hemisferios norte y sur. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Las condiciones climáticas, por supuesto, y solares bajas, que son las que se encuentran en esas latitudes. Como ustedes saben, la luz solar a nivel de los trópicos incide de forma perpendicular, pero a medida que se va alejando, este, el rayo solar se va alejando del trópico, él se va haciendo más paralelo, ¿sí? A la superficie de la Tierra. Entonces, ese paralelismo es lo que ocasiona que las condiciones solares sean más bajas. Por esa razón, pues, en estos países, el sol del mediodía puede no quemar tanto. En cambio, acá al mediodía, pues, como ustedes saben, podrían sufrir quemaduras graves. Entonces, pues, esa es la razón. Y esa baja o falta de luz solar, pues, o poca exposición a luz solar, es uno de los factores de riesgo que están este, desarrollados, pues, o mencionados para la esclerosis múltiple. Obviamente también tomar en cuenta este, infecciones virales están relacionadas con virus de Epstein-Barr. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Las condiciones de vida, sedentarismo, por supuesto, dieta y oligoelementos, ¿no? Habría que ver allí, pues, deficiencia de algunos nutrientes, deficiencia de vitamina D, que usualmente esto está directamente relacionado, pues, con la parte de la exposición solar. El tabaquismo, y bueno, ya lo dije, ¿no? Infecciones virales, que sería lo del virus del Epstein-Barr. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Es una enfermedad autoinmune. Este es el concepto básico. Mediada por linfocitos T, que son reactivos a la proteína básica de la mielina. O sea, la mielina tiene un receptor de proteína básica. Entonces, los linfocitos T atacan ese receptor de proteína básica de la mielina y lo destruyen en los oligodendrocitos. Entonces, por supuesto, eso es lo que ocasiona la desmielinización. En las placas de desmielinización aguda hay entonces infiltrado de linfocitos T, CD4 y macrófagos en las lesiones agudas. Pero obviamente, pues, como ustedes bien saben, ya en las lesiones crónicas van a encontrar entonces ya linfocitos B y linfocitos CD8. Y por supuesto, hay una característica, este, no es patognomónica de la esclerosis múltiple, pero da grandemente, hace que se sospeche. Incluso algunas literaturas hablan de que es patognomónica las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Para explicarlo de una forma sencilla, ¿qué son las bandas oligoclonales? No son más que restos de proteína destruida que entonces está circulando en el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el sistema nervioso central está recubierto por líquido cefalorraquídeo. Entonces, todas esas
mielina que es destruida por los linfocitos T reactivos a la proteína básica de la mielina, esos pedazos de proteína pues que quedan destruidos, esos pedazos de mielina destruidos, quedan flotando en el líquido cefalorraquídeo, como si fuera pues, para decirlo así, más fácil, como si fuera el campo de batalla después de una guerra. Todo lo quedan los soldados muertos, ¿no? Entonces, así mismo, las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo son entonces esas proteínas, o sea, con técnica de de, de- de electro, de electrofluorescencia y inmunofluorescencia, eh, técnicas químicas, pues, para poder detectar esa proteína en el líquido cefalorraquídeo, entonces da positivo para bandas oligoclonales. Bien, entonces, este, hay un síndrome clínicamente aislado, es un episodio, o sea, de la esclerosis múltiple, por supuesto, es un episodio clínico con síntomas y hallazgos objetivos que reflejan un evento desmielinizante en el sistema nervioso central. Tiene una forma aguda y una subaguda. Hay ausencia de fiebre o infecciones y puede que no ocurra entonces episodios previos, pero muchas veces puede pasar que este síndrome clínicamente aislado se convierte como en este, el primer episodio de una esclerosis múltiple que se va a desarrollar en el futuro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una esclerosis múltiple? Y si bien es cierto, hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple no es tan fácil porque requiere darle seguimiento al paciente en el tiempo y tener estudios de imágenes positivos congruentes con la clínica también en el tiempo. O sea, ustedes no van a llegar a su consultorio y van a diagnosticar a un paciente por primera vez con esclerosis múltiple. Es muy difícil, porque también a veces la clínica puede ser fluctuante, puede ser variante, y el paciente incluso al mejorarse puede perderse de la consulta. Entonces no es tan fácil hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Qué síntomas se pueden encontrar principalmente? Pérdida sensorial en las extremidades, en un 45% de los casos, debilidad, fatiga también es muy común. Aquí está, debilidad motora, aguda o subaguda, disfunción del tronco cerebral, lesión de nervios bajos como o núcleo, porque puede ser es una lesión pseudobulbar, disfagia, alteraciones eh, de los pseudobulbares de los músculos extraoculares, diplopia y vértigo. Ocurre también oftalmoplegia internuclear, que cuando es bilateral, en pacientes jóvenes, esto es pactoneumónico de esclerosis múltiple. ¿Qué es la oftalmoplegia internuclear? Es una lesión que afecta al fascículo longitudinal medial. Entonces vamos a tener un trastorno de la mirada caracterizado por, primero hay que entender la anatomía del fascículo longitudinal medial. A ver, aquí está. Pero voy a tratar de hacer el dibujo primero acá para que lo comprendan. En el mesencéfalo están los núcleos del tercero. Y en la región baja del puente están los núcleos del sexto, neurocranial. Entonces, el fascículo longitudinal medial se encuentra en la formación reticular. Este fascículo conecta los núcleos del sexto con el núcleo contralateral del tercero. O sea, lo que quiero decir con esto es que la mirada horizontal inicia con la activación del sexto nervio craneal ipsilateralmente. O sea, si este ojo quiere mirar para acá, para un lado, se activa el núcleo del sexto. Este vamos a poner aquí tercero. Recuerden que estoy dibujando con el mouse, así que se me hace un poco difícil y aquí sexto. Entonces, se activa el núcleo del sexto y el ojo entonces va a mirar. Vamos a hacerlo, va a mirar hacia un lateral. Disculpen si se ve un poquito mal, pero este ojo está mirando hacia el lateral. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa con el otro ojo? El otro ojo no se activa el núcleo del sexto, porque si se activa el núcleo del sexto del otro ojo, entonces mirará también el paciente hacia el otro lateral. Por ejemplo, como si fuera un camaleón. Un ojo a un lado, el otro ojo al otro lado. Pero para poder entonces llevar una mirada conjugada de forma horizontal,
Este núcleo del sector al activarse va a mandar un estímulo que va entonces a viajar por el fascículo longitudinal medial, por el FLM, o sea, fascículo longitudinal medial, y va a conectar el núcleo del secto con el tercero. Entonces eso va a hacer que el ojo ipsilateral, o sea, el ojo contralateral, perdón, disculpen, si también estoy cruzando la línea media, va entonces ese ojo a seguir, o debería, entre comillas, pues de seguir al ojo que está abduciendo. Vamos a hacer un nuevo dibujo porque sé que ya está un poco confuso. Vamos a dibujar los dos ojos nuevamente. ¿Qué pasa? Quiero mirar hacia este lado. El ojo ipsilateral, de que el núcleo se activó, núcleo del tercero, núcleo del sexto. Ok, este núcleo se activó, clean, vamos a ponerle un ganchito que se activó, el ojo miró hacia el lado que quería. Este ojo que tiene que hacer, obviamente mirar también hacia lateral. Manda la información al núcleo del tercero. El ojo debería entonces de también medializarse para hacer los movimientos conjugados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al estar este fascículo dañado, aquí vamos a poner una X que se dañó el fascículo, entonces el ojo no responde. Y, y el globo ocular queda entonces en el centro. O sea, no responde a la mirada conjugada horizontal. Entonces, ¿qué pasa con el ojo que sí está haciendo la abducción? Va a comenzar a hacer un nistagmo, como, como para decirlo de forma sencilla, pues que un nistagmo en donde trata como de jalar el ojo, regresa a línea media y se regresa nuevamente hacia, hacia lateral, tratando como de indicarle al ojo contrario que tiene que seguirlo. Hey, ven acá, hey, ven acá, hey, ven acá. Entonces, ese nistagmo queda en el ojo que está abduciendo, queda este ojo con un nistagmo, y el otro ojo queda entonces congelado en el centro sin poder hacer el movimiento conjugado de la mirada horizontal. Entonces eso ocurre en la lesión del fascículo longitudinal medial. Obviamente cuando es bilateral, entonces aunque este ojo esté congelado, se activa el núcleo del secto de este lado, el ojo sí va entonces a mirar hacia el lado lateral, sí va a lateralizar. Pero como está dañado el fascículo longitudinal medial, ahora contralateral, o sea, los dos están dañados de forma ipsilateral, entonces este ojo también va a quedar entonces en el centro, sin poder hacer el movimiento de la mirada conjugal. Entonces, al examinar al paciente, los dos ojos pueden abducir, pero siempre el ojo contralateral no puede continuar o seguirle la mirada. Entonces, eso es lo que indica una oftalmoplegia internuclear, oftalmoplegia internuclear, o mejor dicho, conocido como INO, internuclear ophthalmoplegia, ¿okay? En inglés. Y también puede ocurrir la pupila de Marcus Gone, que es una pupila, perdón, en la cual al alumbrar la pupila afectada, pues esta pupila no va a responder a la luz. Puede ser pues por afectación directa de la vía aferente del segundo, por daño a la misma retina, porque puede haber una neuritis óptica en estos pacientes con esclerosis múltiple. También hay alteraciones por la marcha, por alteración cerebelosa, y se ve acompañada con el vértigo, y retención urinaria por alteración del sistema nervioso autónomo. Muy bien. Entonces, el paciente va a manifestar en el transcurso del tiempo astenia, que es un tipo, o sea, que es una forma de debilidad, ¿no? Astenia, dolor. Va a tener el signo del ermite, que es un signo aquí muy importante, que como la esclerosis múltiple afecta la sustancia blanca, entonces se van a formar como unas eh, lesiones, pues, a nivel de la línea media. Usualmente son muy comunes en la esclerosis múltiple, tanto a nivel cerebral como en la médula espinal. Entonces, esa gliosis que se forma allí, forma esas placas de esclerosis, va a hacer que en la médula cervical, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Estos son los cuerpos vertebrales. Entonces, disculpen si me sale un poco mal. Cuerpos vertebrales, aquí están las apófisis espinosas atrás. Este es el canal espinal. ¿Sí? Este es el canal espinal. Aquí está la médula espinal pasando por el canal cervical.
La placa de esclerosis va a dejar una lesión en el centro de la médula espinal. Entonces eso va a hacer que el paciente con aflexión del cuello sienta como un corrientazo que le baja de la espalda hacia las extremidades inferiores. Eso se llama signo de Lermite, que también se puede encontrar en la enfermedad degenerativa de la columna cervical. Por ejemplo, cuando hay estenosis cerebral del canal cervical, ya sea por herniación de discos a nivel cervical y hipertrofia del ligamento amarillo. Eso va a ocasionar que el canal cervical esté estrecho y la médula espinal también esté sufrida. Entonces, obviamente, pues cuando el paciente hace una flexión del cuello, el paciente va a sentir pues un calambrazo y un correntazo que le va a transcurrir de la espalda hacia abajo hacia los miembros inferiores. Entonces, ese es un signo importante que hay que tener en cuenta al examen físico de estos pacientes con esclerosis múltiple o hacer el diagnóstico diferencial de una patología de la médula espinal a nivel cervical. Van a haber trastornos cognitivos, por supuesto, trastornos afectivos también. Van a haber convulsiones, pues, porque obviamente hay lesiones de sustancia blanca, eso va a ocasionar, pues, daño axonal y convulsiones consecuentes. Síntomas paroxísticos como neuralgia del trigémino, prurito, ataxia y parestesias. Hay neuritis óptica retrovulvar, que esto es lo que va a ocasionar principalmente, pues, lo de la pupila de Marcus Bone. Y también, por supuesto, pues, esta neuritis óptica se puede ver afectada, incluso con severa monocular o amorosis, cuando el paciente se somete a un estímulo de calor, ya sea una ducha de agua caliente o ejercicio extenuante. Esto va a hacer que el calor empeore los síntomas en general, pues, de esclerosis múltiple, y eso entonces ocasiona, eso se llama fenómeno de Uthoff, cuando después de un estímulo calórico se empeora la neuritis óptica retrovulvar o los síntomas en general de la esclerosis múltiple. Y también puede haber pues, alteraciones de esfínteres, ¿sí? Importante. Entonces, aquí tenemos lo de la oftalmoplegia internuclear, perdón. Aquí tenemos pues, de una forma mucho más clara, lo que yo les traté de representar dibujándoselo con el mouse. Tenemos ambos ojos. Obviamente aquí tenemos que tomar los músculos extraoculares, músculo recto superior, músculo recto inferior, músculo recto lateral, músculo recto medial. Falta el oblicuo superior y el oblicuo inferior que no están aquí, pero no importan porque no participan en este problema de la oftalmoplegia internuclear. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces eh, los núcleos del tercero, estos son los núcleos del tercero, y los núcleos entonces del sexto nervio craneal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted quiere mirar hacia lateral, obviamente la mirada, o sea, querer mirar hacia un lateral es un estímulo o es una orden, pues, consciente. Entonces, esa orden viene del campo frontal contralateral, del área de Broman 8 principalmente. Viene el área contralateral y entonces manda la información hacia la formación reticular parapontina, ¿no? Esa información pasa entonces hacia el núcleo del septo, del lado contrario. El núcleo del septo es ipsilateral, así que él le va la orden al ojo de su lado, o sea, al músculo, mejor dicho, al músculo recto lateral para que entonces haga la mirada horizontal. El paciente mira hacia un lado. Obviamente, como no somos camaleones, gracias a eso tenemos el fascículo longitudinal medial. Entonces, este núcleo de sexto manda la información al núcleo del tercero contralateral para que el ojo haga el mismo movimiento. Pero cuando el núcleo, perdón, disculpen, pero cuando la formación, perdón, disculpen, sorry, cuando el fascículo, perdón, longitudinal medial, o sea, el FLM está dañado, que es esto, o sea, este cuadro verde es el fascículo longitudinal medial, está dañado de un lado, entonces ese ojo no va a hacer el seguimiento de la mirada porque no se va a activar el músculo recto medial del lado contralateral. Obviamente es el músculo que controla el tercero. O sea, recuerden que el tercero controla al recto medial, al recto
superior, al recto inferior y al oblicuo inferior. ¿Sí? Entonces todos estos músculos pues de cierta forma pues no responden, pero se ve manifestado pues por la alteración de la mirada conjugada horizontal. ¿Sí? Entonces la pupila de Marcus-Gómez es una alteración de reflejo aferente pupilar con respuesta consensual conservada. O sea, se alumbra el ojo afectado, la pupila no responde, pero el ojo contralateral sí va a recibir el estímulo luminoso por la respuesta eferente del tercero y la pupila va a reaccionar. Entonces hay una alteración de reflejo aferente pupilar con respuesta consensual conservada. O sea, la pupila no se cierra, pero sí responde a la pupila contralateral, pues sí responde a la luz. Recuerden que los reflejos se caracterizan por ser, estos son clases, estos ya son cosas que ustedes debieron de haber visto en neuroanatomía y en neurofisiología. ¿Qué es un reflejo? Es una respuesta aferente, una respuesta, o sea, es un estímulo aferente y una respuesta eferente. En este caso, el reflejo pupilar se da porque hay una respuesta aferente que va al cerebro, que va al mesencéfalo gracias al segundo nervio craneal. Esta información llega al mesencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo, que vamos a dibujarlo aquí, el corte del mesencéfalo, hacia los núcleos de Edinger-Westphal. Entonces esa información regresa en forma de contracción pupilar al ojo, ¿no? Entonces tercero, ¿sí? Entonces, cuando se ve afectado esta vía, cuando se ve afectada alguna de las dos vías, entonces hay las alteraciones, ¿no? En este caso, la pupila de Marcus-Gómez es una combinación entre una alteración de la respuesta del tercero para el ojo ipsilateral, pero el otro ojo, este, gracias a las fibras comisurales posteriores, perdón, va a recibir la información para que el ojo contralateral sí responda entonces al estímulo luminoso. ¿Cuáles son los patrones de la enfermedad de la cual estamos hablando? Bueno, son estos cuatro principalmente. Hay otra variante maligna que es la variante de ahorita se me escapa el nombre, pero tampoco me acuerdo, se los digo. Pero en este caso pues está la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la más común. Está la esclerosis múltiple progresiva secundaria. Está también la esclerosis múltiple progresiva primaria o primaria progresiva. Aquí que está, es esta que está aquí, que en realidad puede estar la más maligna, porque indica que al inicio de la enfermedad el patrón más o menos es el siguiente. Vamos a primero hablar de la remitente recurrente. La enfermedad tiene un periodo donde el paciente se enferma, ¿no? Llega entonces a una meseta donde no sigue enfermándose y después entonces se mejora. Se le van quitando los síntomas y vuelve a la normalidad, ¿sí? Entonces el paciente puede volver a presentar otro pico unos meses después, llegar a un punto máximo donde no empeora y luego entonces recuperarse y así irse, ¿no? Y muchas veces por eso es que es difícil la esclerosis múltiple, porque el paciente se cura entre periodos, está asintomático. Entonces el paciente en estos periodos pues se pierde la consulta. Y el que está sano no va al médico, obviamente, ¿no? Entonces es difícil hacer diagnóstico en el tiempo. ¿Qué pasa con la esclerosis múltiple progresiva primaria? Que el paciente pues va a empeorar, pero en el transcurso del tiempo pues va a seguir empeorando progresivamente y va a seguir empeorando y nunca se va a recuperar hasta el punto en donde los síntomas son tan severos que el paciente pues entonces a morir. ¿Ok? Va a morir. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el signo de la carabela de la muerte. Se muere. ¿Sí? Pero tiene una mortalidad bastante elevada cuando es progresiva primaria. Y la progresiva secundaria pues consiste principalmente que el paciente pues puede llegar a tener periodos donde la enfermedad no cura, incluso puede llegar a tener algo de mejoría, pero secundariamente pues va a seguir empeorando y así. Después hace meseta, después se mejora un poco, después sigue empeorando y así, ¿no? Eh, y hay otra que es la variante de Marburg, ya me acordé. Marburg, que es como la variante más mortal. Marburg.
Es como una variante de esclerosis múltiple progresiva primaria de rápida evolución, rápida instauración y de alta mortalidad en poco tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? La recurrente remitente, el paciente está asintomático, se enferma, llega un periodo donde los síntomas no siguen aumentando, después se comienza a mejorar, queda asintomático y se pierde la consulta, ¿no? Luego empeora, los síntomas no progresan, luego sigue mejorando y así se va en el tiempo, ¿no? Entonces, está la primeramente progresiva que el paciente se va enfermando y se va enfermando y nunca se mejora y sigue enfermando, 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 enfermando hasta el punto en que entonces el paciente pues eh, tiene su morbimortalidad, su calidad de vida se ve altamente afectada. La secundariamente progresiva, entonces el paciente pues está sano, se enferma, llega a una meseta, puede recuperarse y puede ir así hasta que de repente comienza a empeorar en el tiempo, ¿no? Hasta que su mortalidad aumenta. Y hay una progresiva recurrente, pues, que el paciente pues va aumentando, pero tiene periodos donde aumentan más los síntomas, luego como que no continúan, pero sigue estando mal, no llega a la mejoría nunca, ¿no? No llega a mejorarse y luego sigue empeorando, ¿no? Esa también es una variante bastante agresiva. ¿Cuáles son los factores de pronóstico para la esclerosis múltiple? Por supuesto, una edad mayor a 40 años, principalmente si eres masculino. La mujer en este caso, pues tiene un factor protector. Curso progresivo primario, ¿no? Que le dije que es el más, perdón, el más agresivo, ¿no? Signos motores y cerebrosos en el debut de la enfermedad, que hay escasa recuperación después de un brote, o sea, como lo vimos, ¿no? Que el paciente después de brote no se recupere, como por ejemplo, aquí, ¿no? El paciente está sintomático, poco más, luego sigue empeorando, luego entonces hace un brote, este, no empeora, pero después se recupera un poquito, pero no suficiente, y luego entonces sigue empeorando, ¿no? Intervalos de brotes cortos, por supuesto, o sea que en el tiempo hace muchos picos, muchos picos, muchos picos, muchos picos, o sea, enferma, empeora, enferma, cura, enferma, cura, enferma, cura, eso es también un mal pronóstico. Y resonancia magnética con múltiples lesiones, que de eso vamos a hablar ahorita a continuación, porque obviamente las placas desmielinizantes se ven en la resonancia magnética. Se ven tanto las placas agudas como las placas crónicas. Y las placas crónicas se conocen como black holes, o sea, agujeros negros. Entonces, clínicamente, perdón, disculpen, el diagnóstico, disculpen, se basa de la siguiente forma. La clínica es mandatoria, obviamente, más entonces una resonancia magnética positiva en el tiempo para lesiones agudas que refuerzan con el gadolinio o lesiones en black holes, o sea, ya crónicas, ¿no? Y una punción lumbar que va a tener entonces las bandas oligoclonales, ¿ok? Que como les dije, alguna literatura menciona que incluso son patognomónicas en esclerosis múltiple. Pero en en el Guillain-Barré pueden haber también bandas oligoclonales. Entonces, ¿cuáles son las características de la resonancia magnética para el diagnóstico de la esclerosis múltiple? Recuerden que la resonancia magnética tiene múltiples ponderaciones. En este caso podemos hablar de las más básicas, T1, T2 y T1 con gadolinio. Entonces, el T1 se ven las lesiones hipointensas, se pueden ver hipointensas o no. En el T2 se ven hiperintensas las lesiones. En el flare, que es un marcador de inflamación aguda, se ve hiperintenso. En el gadolinio, entonces, que es un T1 pero con contraste, hay refuerzos a lesiones agudas en anillo incompleto. Y las lesiones crónicas no refuerzan. Se ven lesiones así como agujeros negros, pero que no cierran completamente. Las agudas. Y las crónicas simplemente son agujeros negros, o sea, black holes. Las lesiones son periventriculares, esto es muy importante. Pueden estar alrededor del cuerpo de calloso y se le ve como los dedos de Dawson. También hay fibras en U, se pueden ver en las fibras U cortas subcorticales a nivel de los pedúnculos cerebrosos, que es línea media prácticamente, tallo que es línea media y médula cervical, con extensión de varios niveles. En fin, esto es una enfermedad de la línea media, ¿sí? De la línea media. ¿Qué significa línea media? Pues tenemos una tomografía, pues las lesiones van a ocurrir siempre en relación con estructuras que están en la línea media. O sea,
periventriculares, se van a ver los black holes, los agujeros negros periventriculares. Y si vemos un corte más abajo, a nivel del tallo cerebral, pues, que es línea media también, entonces también las lesiones van a estar a nivel del tallo cerebral. ¿Ok? ¿Sí? Y obviamente el cuerpo calloso está aquí, ¿sí? En línea media, y los dedos de Dawson se ven como un edema así más o menos en esta disposición. Es muy importante esto de los dedos de Dawson porque esto se puede ver en muchas patologías que afectan a la sustancia blanca. Incluso los linfomas podrían aparentar, incluso la esclerosis múltiple con gran edema podría aparentar incluso un tumor o un linfoma. Entonces, aquí hay una resonancia magnética de lo que les decía. Por ejemplo, en el cuerpo calloso, en esta imagen T1, se puede observar cómo en Flair, perdón, se puede observar cómo se ve hiperintenso el cuerpo calloso. Septum pelúcido, tálamo, ¿no? Tercer ventrículo, ¿ok? Epitálamo, eh, mesencéfalo, puente, bulbo, ¿ok? Aquí vemos cuerpo calloso, cómo se ve afectado. Aquí vemos también a nivel periventricular, perdón, a nivel de la sustancia blanca semioval, que también es línea media, las lesiones hiperintensas. Aquí a nivel del pedúnculo cerebroso medio, esto es puente, y estos son los pedúnculos. Acá, esto es cuarto ventrículo aquí, lesiones hiperintensas en el pedúnculo, y aquí también pues estas lesiones que se pueden observar en este corte coronal. Estas sí no son líneas medias, pero pues ya lo describió la literatura, se pueden ver lesiones en las fibras cortas, se pueden ver también lesiones a nivel periventriculares como estas, ¿ok? Que se ven aquí. También entonces se pueden ver lesiones a nivel de la médula cervical, y se pueden extender por varios niveles. Por ejemplo, esta lesión se extiende desde C2 hasta C3, ¿sí? Y aquí también pues, hay una lesión porque refuerza el anillo. Y aquí también se ve pues, el refuerzo del anillo de esta lesión. Y aquí se ve esta lesión hiperintensa pues, en la médula cervical. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para poder hacer diagnóstico de esclerosis múltiple en conjunto, por supuesto, con la clínica. Aquí tenemos también esta resonancia magnética donde se pueden observar pues, varias lesiones puntiformes a nivel de la sustancia blanca. Aquí periventriculares. Aquí vemos los anillos que refuerzan incompletamente en el gadolinio, ¿no? Acá también arriba la sustancia blanca se me va y aquí vemos un anillo que no refuerza de forma completa. Y así, ¿no? Lesiones periventriculares hiperintensas, ¿no? Lesiones a nivel de la sustancia blanca se me van. Estos son parte de lo que serán los dedos de Dawson más o menos, pero de forma leve, ¿sí? Por ejemplo, aquí también tenemos dedos de Dawson, ¿ok? A nivel periventricular, porque aquí estamos casi cerca de relación del cuerpo calloso. Y así, ¿no? Vemos lesiones agudas y crónicas, que dependiendo de si refuerzan o no, podemos saber pues su cronicidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de McDonald para poder hacer o llegar al diagnóstico, pues, de una esclerosis múltiple? Hay que tener primero la distribución en el espacio y la distribución en el tiempo. Entonces, en el espacio, presencia de una o más lesiones en el T2, en al menos dos localizaciones típicas, ¿no? Intracorticales, periventriculares, infratentoriales, médula espinal. En el tiempo, entonces también presencia de una nueva lesión en T2 en una resonancia magnética posterior a la basal. O sea, en el futuro se tiene que repetir una nueva resonancia magnética y tiene que haber lesiones nuevas y las que eran nuevas antes se tienen que convertir en black holes, o sea, en cicatrices. Y hay lesiones, entonces obviamente pues esos dos estudios se comparan y se ve si hay nuevas lesiones. Las nuevas siempre van a reforzar con el gadolino. Obviamente también hay que ver si es remitente recurrente, primariamente por el sí y todo eso, ¿no? Para poder también sumarlo al criterio de McDonald's. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de Magnits en el 2016 de distribución en el espacio? Que haya afectación de dos o más de las siguientes áreas. Tres o más lesiones periventriculares, uno más infratentoriales, uno más medulares, uno más del nervio óptico, uno más cortical o cortical. Las lesiones sintomáticas no se excluyen. Criterio de la forma agresiva de esclerosis múltiple por resonancia magnética al inicio, que haya abundante carga lesional en T2. Obviamente, mientras más lesiones hay al inicio, peor todavía, ¿no?
más de 2 lesiones que realcen con gadolinio, presencia de lesiones hipointensas en T1, que son los agujeros negros, atrofia cerebral ya asociada, lesiones infraestructurales, todo va a indicar pues mayor cambio cognitivo, mayor discapacidad del paciente, mayor pérdida de independencia. En el seguimiento, pues presencia de nuevas lesiones en T2, uno más lesiones nuevas que realcen con el gabolín. Estas son las bandas oligoclonales que les mencionaba, ¿sí? Obviamente, pues se van a ver como, esto se hace con electroforesis de proteína y bueno, se van a ver pues las bandas, pues, y van a ser positivas en la impacto neumónicas, incluso en esclerosis múltiple. Ya les dije pues que también se pueden ver bandas oligoclonales en algunos casos de Guillain-Barré. También están los potenciales evocados, ¿sí? Obviamente hay alteraciones pues de la conducción. Puede haber conducción lenta o normal en las vías visuales, auditivas, motoras, somatosensoriales. El tratamiento obviamente consiste en unas metas principales. Tratar de conservar lo mayor posible las funciones cognitivas del paciente para que mantenga su independencia. Disminuir lo más posible los brotes. Disminuir lo más posible la progresión y aumentar lo más posible la calidad de vida. El tratamiento de los brotes requiere hospitalización. Manifestación aguda de síntomas incapacitantes requieren que el paciente esté hospitalizado para tratamiento con corticoides principalmente. Dosis alta de corticoides en periodos cortos de tiempo. un gramo de, de un gramo de metilprednisolona en infusión intravenosa por día, de 3 a 5 días según la severidad. Y en caso de brotes muy severos, se puede prescribir plasmaféresis e inmunoglobulina. La plasmaféresis, para que sepan y entren en materia, es como si fuera una especie de diálisis que se encarga de hacer un ultrafiltrado de plasma y quitar todos los anticuerpos esos que están dañando la mielina del plasma, ¿no? Y la inmunoglobulina, pues un tratamiento pues ya inmunomodulador que ayuda pues a evitar pues que los anticuerpos estos vayan hacia la proteína básica de la mielina. Hay fármacos entonces modificadores de la enfermedad, hay de primera línea y de segunda línea. De primera línea tenemos el interferón beta 1B, que puede provocar reacciones cutáneas, síntomas pseudogripales, el interferón beta 1A CS, interferón beta 1A, interferón beta 1ANF, el acetato de glatirameb. De segunda línea tenemos la mitosantrona, el natalizumab, el dimetilfumarato, la teriflunomida, alemtuzumab, ocrelizumab, cladribina y también otras terapias no aprobadas como la ciclofosfamida, acetopina y rituximab. Entonces, pues, aquí hay un esquema de tratamiento de qué es lo que se podría hacer. Obviamente, pues, se comienza un tratamiento siempre con de primera línea, ¿no? Y después, pues, se va aumentando dependiendo de las características de la enfermedad. Tratamiento sintomático, ¿cómo se trata? En esclerosis múltiple secundariamente progresiva sin brotes o primaria progresiva, no hay tratamiento modificador de la enfermedad. Porque el tratamiento modificador de la enfermedad va a ser, obviamente, pues, esto, ¿no? De primera y segunda línea. O sea, no lo van a mejorar. Se trata entonces solo de los síntomas. Por ejemplo, la espasticidad con baclofeno, que es un otisanina, que son relajantes musculares. Los dolores neurológicos con carbamazepina, fenitoína, neuromodulares como la gabapentina, amitriptilina también, la pregabalina es un neuromodulador, síntoma paroxítico con carbamazepina, retención urinaria con betanecol o anticolinérgicos, disfunción sexual con papaverina. Recuerden que produce alteraciones del sistema autónomo. En este caso están las alteraciones sexuales, las alteraciones intestinales también, con laxantes y enemas, la fatiga despertina con amantadina, alteraciones de la marcha con fanbridina, la labilidad emocional con fluoxetina y el temblor no tiene tratamiento. Entonces, la neurorehabilitación, obviamente, según la OMS, es un proceso activo mediante el cual las personas discapacitadas a causa de lesión o enfermedad logran una recuperación completa o si esta no es posible, pueden llegar a aprovechar su óptimo potencial físico, mental y social y a integrarse en el ambiente más apropiado. Obviamente, pues la neurorehabilitación es fundamental para que el paciente mantenga y conserve la mayor posible su calidad de vida. Bien, ahora vamos a pasar ya para terminar con otras enfermedades desmielinizantes que también hay que tener en cuenta,
como diagnósticos diferenciales de la esclerosis múltiple. Tenemos entonces la enfermedad de Vick. Esa enfermedad es súper importante porque forma parte del diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple e incluso de problemas de la médula cervical, de mielopatía, que se podría pensar inicialmente que puede ser incluso un problema de una estenosis cerebral del canal, una mielopatía compresiva. Si hay afectación visual, hay que pensar en esto, en neuromielitis óptica, síndrome de Vick. En mujeres principalmente, ¿no? 10 a 1, imagínense. Mielitis transversa, que ocurre a nivel de la médula espinal cervical. Miren cuántos niveles esta hiperintensidad está abarcando, casi todos los niveles de hiperintensidad, acompañados con hiperintensidad e inflamación del quiasma óptico. Entonces, eso es lo que hace el diagnóstico de enfermedad de vista. Obviamente te das cuenta por la clínica porque va a tener pues neuritis óptica, ¿sí? Y también pues va a tener anticuerpos positivos por acuaporina 4, que pues son pruebas que también se pueden realizar complementarias para llegar al diagnóstico. Está también la enfermedad de Valo, que es una enfermedad desmielizante sumamente agresiva de muy mal pronóstico. Está la enfermedad de Marchefiama-Migmani, que principalmente se ve en los pacientes, en los italianos consumidores de vino y desnutridos. Es una degeneración primaria del cuerpo calloso. La mielinitis pontina es una enfermedad, es un tipo de enfermedad desmielizante. Obviamente, como ustedes ya saben, esta es una enfermedad que ocurre por la corrección rápida de la hiponatremia, o incluso puede ocurrir también por corrección rápida de sodio, ya sea hipo o hiper. Parálisis pseudobulbar, tetraparesia y conservación del parpadeo y los movimientos oculares verticales. Importante tener esto en cuenta. Esto es sumamente importante cuando usted esté rotando, haciendo su internado o su residencia. Siempre tiene que tener cuidado con la corrección de sodio. Recuerden que no pueden corregir más de 10 miligramos de sodio por día. Eso es sumamente importante. ¿Ok? También hay una encefalomielitis aguda desmielizante que ADEM, en inglés es ADEM, Acute Desmielinitis. Déjenme escribirla primero para poder decir. ADEM la van a encontrar en los libros como ADEM. Les recomiendo que la busquen, ¿sí? Porque yo nomás aquí la estoy mencionando, pero es un complejo de una enfermedad desmielizante asociada principalmente a antecedentes de vacunación, ¿sí? Eh, Principalmente vacunas como la viruela y la rabia. Acute desmielinizante, eh, encefalomielitis. Acute desmielinizante encefalomielitis. No sé, disculpen mi inglés aquí, en inglés me falla un poco. Pero por lo que quiere decir la D desmielinizante. Lo van a encontrar como ADEM en inglés, ¿sí? Búsquenlo, se lo recomiendo. Puede venir una pregunta en el examen de ADEM. Y también la encefalomielitis necrotizante aguda hemorrágica, que son lesiones desmielizantes hiperagudas perivenosas hemorrágicas diseminadas que pueden dar muerte incluso de 2 a 4 días, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo pues con respecto al tema de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central.